Vueltas y revueltas. Trazan caminos, entretejen mundos, renuevan aires, abren puertas, encienden debates. Una vuelta más en el aire entre tanto revuelo. Vueltas y vueltas, entre otras, con otras, buscan entre revueltas la luz que nos vienen robando. Vueltas y revueltas en el aire. Producción, Elena Maidana y FM Universidad. 17:02 y decíamos ya está Elena Maidana como cada jueves en esta posibilidad de acompañarnos, invitarnos a un espacio de conversación, de reflexión. Elena, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo acá. estás, Pedro? ¿Cómo están? Acá estamos sacándonos un poco ya el abrigo, me parece, ¿no? Nos ponemos abrigo, Sí, nos sacamos sí, abrigo, así andamos entre humedales. Ay, a esta altura ya son humedales. Sí, tal cual. Tanta humedad que nos rodea. Sobreviviendo a eso. Bueno, Elena, retomando aquí también algunos de los temas que vamos como dejando, ¿no? Sí, me parece bien esto de por ahí cuando se pueda dar esa especie de continuará, porque en realidad esta propuesta tiene mucho, como vos decías recién, de conversación, de charla, y las charlas, es toda conversación y toda charla forma parte de la lengua de nunca acabar. Uh-huh. Puede dejarse, retomarse, volver, ir, o sea, tiene mucho de vueltas y revueltas. Y bueno, retomar de alguna manera lo que estábamos charlando el jueves anterior, o con lo que cerramos el jueves anterior, que tenía que ver con la relación de las infancias, las niñeces y las calles, el espacio público. Y yo había cerrado con un fragmento del libro de Tonucci, hasta cuando los niños dicen basta, ese libro que habla sobre los niños y el derecho a la ciudad, sobre los derechos del niño a la ciudad, y este planteo de la relación de los niños con la calle, niños que están encerrados en sus departamentos, que lo que ven es decir, lo que pueden a veces llegar a ver de la calle es decir, la calle como vista, como uh-huh, algo uh-huh. para ser visto, y lo ven a través de balcones enrejados, a veces en pisos altos, otras veces a ras del suelo, pero siempre mediado por rejas, por dispositivos de seguridad, y eso sobre todo en las grandes ciudades y en el centro de las grandes ciudades. Uh-huh. Porque si uno recorre las ciudades, incluso acá en Posadas, uno se va a encontrar con que en las periferias, en los barrios, la relación de los niños sigue siendo otra. Se acerca más a aquel tipo de relación que nosotros mantuvimos cuando éramos niños. Y a propósito de eso, voy a aprovechar y leer un fragmento del libro de Mientras respiramos, de Carlos Escliar, y él recuerda esto. Creo que hay muchos que van a recordar o van a sonreír y van a rememorar sus experiencias infantiles. Dice Carlos Escliar: en cierto modo, las calles fueron durante mucho tiempo el lugar del bautismo o de iniciación de la vida en el mundo. No ya de la vida personal, de la vida familiar, de la vida que ha tocado en buena o mala suerte, sino la posibilidad de desapego y de encuentro con vidas diferentes de las propias, con las vidas que hasta se ignoraban. Ese extrañamiento y encuentro que provoca, en verdad, no ya un comienzo, sino un recomienzo. Cuando éramos niños, recuerda Escliar, solíamos pasar casi todo el día en la calle, a excepción de los tiempos de la escuela y las circunspectas comidas en familia. Pero se nos prohibía cruzar a la otra acera, y ello determinaba un espacio acotado y limitado a una calzada sola. La amenaza de que algo terrible pudiera sucedernos
era de por sí suficiente para comprender cuál debía ser la extensión de la algarabía y cuál su preciso confín. A la calle salíamos desaforados y de ella regresábamos extenuados, en medio de la euforia y del cansancio, toda una sucesión de movimientos a medio camino entre la animalidad y lo humano. Buscar hormigas, correr de ida y vuelta, saltar la soga, jugar a las canicas o a las figuritas, también a las escondidas, sentarse en algún pórtico, agitar pequeños árboles, aquellas escondidas finísimas o simplemente dejar el tiempo, dejar pasar el tiempo. La calle no era entonces una zona abarrotada de peligros, sino una primera práctica de libertad naciente. La experiencia de salir al mundo, allí mismo, donde conocíamos de una sola vez los olores, los sonidos, las voces, los rostros, los roces, los secretos y las heridas primeras, y por ello las más verdaderas. Allí nos encontrábamos con otros niños y niñas que, despojados del ropaje escolar, mostraban sus verdaderos cuerpos con sus ademanes, la timidez, el candor, la inocencia, las rabias contenidas, el ardor de la timidez, el despiste, el interés por el mundo alrededor, la expulsión de los miedos, el por entonces más que digno aburrimiento, los golpes, la sumatoria errática de todas las certezas y todas las incertidumbres. Así recordaba Carlos Escliar esas experiencias de infancia que compartimos. Tuvimos suerte, por lo menos en lo que a mí respecta, viví la calle con una intensidad, las calles del barrio, con una intensidad inigualable. Y allí sí conocíamos, o sea, eran nuestros primeros ejercicios de autonomía. Bueno, creo que eso en las grandes ciudades o en las ciudades y en el centro, eso se ha puesto en crisis. Incluso para algunos niños eso prácticamente no existe. Ese andar solo por la calle en el sentido de sin adultos encima, sin adultos que estén diciéndote qué tenés que hacer, cómo tenés que hacer, con quién te tenés que juntar, a qué tenés que jugar, sino que uno está solo con otros niños, con la posibilidad de encontrarse con otros niños y la posibilidad de jugar a lo que se te ocurra. Y haciéndose cargo también de ellos, ellas, elles, así, experimentando. Tal cual, experimentando las libertades y los límites, porque si no hay libertad que no implique límites. Entonces, bueno, esas experiencias se han puesto en crisis, sobre todo, insisto, en las grandes ciudades. Por suerte en los barrios eso persiste. Cuando recorro a veces las calles y los barrios de Posadas, me da una alegría irme a los barrios en las periferias y ver que están llenos de niños, que hay vida en la calle, que todavía siguen las comadres sentadas en sillas tomando mate, charlando, chismoseando, porque el rol de esas mujeres es y era fundamental, porque funcionaban y funcionan como la mirada de cuidado. Recuerdo en una oportunidad cuando estaban transformando acá en Posadas toda la costanera, una señora que vivía que pertenecía al barrio de Villa Bruset, pero ya ha desaparecido, ella era una de las que quedó de ese barrio, y ella miraba a la placita que está enfrente y decía: yo antes tenía un kiosco, y a través de la ventana, que era por donde yo atendía, yo veía lo que hacían los pibes del barrio. O sea, era la mirada que estaba atenta, porque no dejaba de ser una mirada atenta a la presencia y al juego de los pibes. Y acá quiero relacionar con una idea que es propia de las comunidades guaraníes y también es propia de comunidades pequeñas,
que es esta distancia, la distancia de la mirada, o sea, las madres y los encargados de cuidar a los niños, generan como una especie de espacio imaginario que está signado por la visibilidad. Entonces, la importancia de decir, bueno, podés andar hasta tal perímetro, hasta tal lugar, porque hasta donde te vea. Hasta donde te veo. Hasta ahí te veo. Sí. Si lo habremos dicho. Exactamente, te quedás, o sea, salí, jugá, corré, andá, pero que yo te vea. O esto, mirá que te estoy viendo, mirá que te... Y eso, y acá quiero hacer relación con un libro, con una novela que para mí es una de las mejores novelas que leí últimamente, que es Distancia de rescate, de Samantha Schweblin, y ella justamente habla de eso. La historia es de una madre con su hijo que van a un pequeño pueblo, y ella habla esta cuestión de la distancia de rescate, o sea, dejaba que el hijo jugara mientras en un radio de visión que le permitía rescatarlo ante cualquier posibilidad de riesgo. Entonces, esa idea de la distancia de rescate, que es la distancia imaginaria, pero también física, fáctica, entre la madre, o sea, los adultos y los niños, que posibilita o posibilitaría cierto rescate en caso de riesgo. Ahora, en esta novela la trama gira, en ningún momento lo dice, pero eso está presente, en torno a los agrotóxicos. Es un pueblo fumigado. Uh-huh. Y en un pueblo fumigado, lo que te dejan, que metaforiza este libro, esta ficción maravillosa de Samantha, en un pueblo fumigado no hay distancia de rescate. Eso queda totalmente obturado. Entonces, es decir, porque después el relato va planteando cómo los niños se van enfermando y cómo las madres y cómo las familias no pueden evitar de ningún modo ese riesgo. Ahí no hay posibilidad, no hay rescate posible. Entonces pensaba en esta cuestión de las distancias de rescate y estas derivas por ahí que hago a partir de esa relación de los niños en la calle, los niños en los espacios públicos, los niños en espacios sin adultos que, insisto, que estén encima, que los estén sobreprotegiendo, porque creo que pensar esta relación entre niños y calles nos permite pensar, por un lado, en las transformaciones de nuestras ciudades, las transformaciones urbanas. Nuestras ciudades han dejado de ser ciudades para la gente. Son ciudades para el mercado inmobiliario, para la industria del mercado de la construcción, y también para los autos, para la circulación. Son espacios para circular, no para quedarse ni para estar. Ese era uno de los debates que acá se hacía cuando se estaba construyendo la costanera y cuando en los primeros tramos de la costanera no había ni un mísero banco donde sentarse, porque la idea era que la gente circule, claro, no que se quede, no que se instale. Por suerte la población es desobediente y sale con sus silletas, se instala, bueno, no me ponen banco, pero tengo silletas, y hago el picnic, como desde una vuelta escuchaba, hago el campamento, sí, y me quedo y paso el día y disfruto, por lo menos. La gente pescando. Disfruto del fresco, disfruto por lo menos la vista del río en los primeros momentos, ya que no se podía meter el cuerpo, por lo menos mirarlo, porque también ahí lo que nosotros observábamos en nuestros recorridos, cómo se había ido cambiando cuando se cambió la costa y ya no se podía disfrutar de las aguas, ya no se podía bañar la población en el río. Entonces el río terminó siendo parte de un espectáculo, de un paisaje, o sea, para mirarlo,
no para sentirlo, no para entrar en contacto con el río, no para refrescarnos en una ciudad como esta, de altas temperaturas. Pero bueno, decía, estos cambios urbanos van vaciando de gente las calles. Entonces se promueve, se fomenta el aislamiento, los aislamientos individuales, familiares, se dificulta la relación social, las relaciones sociales, y se vacían las calles. La pandemia todavía no hemos como dimensionado lo que pasó también ahí, porque particularmente los niños, niñas, estuvieron mucho tiempo metidos en sus casas y creo que un año entero, sin posibilidades, no podías ir al supermercado con ellos, o sea, estaban en la casa y sacarlos de ahí ante ese riesgo tan global, consumiendo televisión o información, era todo un desafío. Sí, la pandemia para mí intensificó, reforzó eso que ya venía, que ya estaba. Porque, insisto, las transformaciones urbanas han vaciado las calles de gente. Ahí recuerdo lo que planteaba ya en la década de los 70 Jane Jacobs, que fue una defensora de la vida en las calles de Nueva York, y ante los cambios que se hicieron, o sea, los cambios que estaba experimentando Nueva York, ella planteaba esta cuestión del derecho a la ciudad, el derecho a la calle, y planteaba algo que hace a esto que venimos diciendo, y es la inseguridad crece cuando se vacía de gente, porque las calles quedan vacías, no hay nadie que mire por el otro, no hay nadie que charle con el otro. Entonces, las calles se vacían de gente y quedan, es decir, y los pocos transeúntes que andan quedan más expuestos. O sea, una calle atiborrada de gente es difícil o cuesta más que ocurran estos actos de inseguridad. Entonces, en nombre de la inseguridad, en realidad lo que se hace es fomentar intereses del mercado inmobiliario, intereses de la construcción, es decir, intereses del mercado. Eso es lo que está en juego. Entonces, por un lado, ver eso. Por el otro lado, también, o sea, cambios en la trama urbana, cambios en las relaciones intergeneracionales. Los padres, los adultos, dadas las condiciones duras de vida y de sobrevivencia, por un lado, tienen que trabajan todo el día, mañana, tarde, noche y lo que pueden. También responden a mandatos de hiperproductividad. Hay que estar productivo a las 24 horas del día. Entonces, en un contexto de hiperproductividad adulta, el niño termina siendo una molestia, termina siendo un problema para el adulto que no sabe, que no puede a veces, no sabe qué hacer con las demandas de cuidado del niño, lo que le implica la crianza y lo que le implica la sobreproducción, la sobreproductividad. Entonces ahí también hay tensiones que se ponen en juego cuando uno piensa en esta relación entre los niños y la calle, porque, a ver, los chicos quieren salir a la plaza o al parque. Solos no pueden ir porque las calles están vacías y están preparadas no para contenerlos, sino para expulsarlos. Y por otra parte, los padres no tienen tiempo, porque están siempre ocupados. Entonces, a veces la respuesta es, sobre todo niños de clase media, es sobreocuparlos. Entonces, también los niños terminan estando sobreocupados. Mañana, tarde y noche tienen actividades de inglés, de taekwondo, de danza, de lo que venga, pero necesitan estar ocupados porque los padres, padre y madre, tienen que trabajar y tienen que colocar en algún lado a ese niño que les demanda determinadas atenciones y les demanda cosas que un niño demanda: salir, encontrarse con otros, jugar. Y a veces la respuesta a lo que vos decías,
La respuesta es, en una época decíamos el chupete electrónico, el electrónico, la televisión, pero ahora son las redes o el celular, directamente el celular. La pantalla, como te decía. Exactamente, van de pantalla en pantalla. Entonces se promueve la conexión, pero no la relación social. Estamos cada vez más conectados, pero cada vez más fragmentados socialmente. Y se dan casos como, es decir, como los adolescentes, por ejemplo, los adolescentes japoneses, hay un nombre y una figura ya de los adolescentes japoneses, se les llama los hikikimori, son adolescentes que están todo el día encerrados en su habitación conectados a pantalla, pero todo el día, y no salen. Por supuesto caen en pozos depresivos, pierden esa condición social, porque en realidad la pierden, y aumentan los casos de suicidio adolescente. Entonces se llega a esos extremos. Entonces lo que uno se plantea es esto, bueno, ¿qué tipo de vida, para qué tipo de infancia, para qué tipo de mundo es el que estamos ayudando a gestar? Entonces son cuestiones que la verdad que me preocupan bastante, y que más de una vez pienso qué tipo de niños, qué infancia están teniendo, qué mundo, si no solamente la posibilidad o no de un mundo futuro, sino del mundo que le estamos dando ya aquí ahora. Y a veces da ganas de llorar. y además, porque me parece que los desafíos que también cada vez viene una serie de derechos que venimos conquistando y que las infancias también nos vienen demandando a ver cómo nos adaptamos. Hoy hablábamos fuera de aire un poco de el marco del orgullo gay. Hay toda del orgullo disidente, una serie de infancias que aún hoy uno cree que ya tal vez deberían estar transitando sus identidades o sus búsquedas con menos agobio. Y no, digamos, ¿no? Yo no te diría más, con menos dolor. Con menos dolor. Con menos dolor. Porque ahí en ese caso, fíjate que para esos pibes, pibas, la calle es un lugar de mucho daño, sí, de mucha discriminación, de mucho rechazo e invisibilidad. Entonces, no solamente tienen que estar, esto que se decía, en el closet, encerrados en el placar, es no poder ser ni en la casa, ni en la calle, ni en la escuela, ni en ningún lugar, porque lo que saben que la respuesta que van a recibir es una respuesta de discriminación profunda. Hablábamos el otro día con Pedro, el día de la marcha, se encontró con varias que iban a la marcha, acá en Transferencia, digamos, y no hace mucho tiempo organizábamos las marchas en horarios que nos decían las compañeras, nosotros vamos a venir a vestirnos acá, porque venir vestidas como queremos estar vestidas a la marcha implica atravesar la ciudad y exponerse a desde, qué sé yo, las burlas hasta las agresiones, digamos, ¿no? Agresiones, sobre todo, mucha agresión, por eso digo mucho daño. Pero pensaba también en esto que se terminó naturalizando, si pensando en la relación niños-calle, lo que se terminó naturalizando bajo el nombre de niños en situación de calle. Esa problemática social que también responde a injusticias de todo tipo y que son injusticias no resueltas y que muchas veces no tienen solución, porque los niños que están niños en situación de calle, que se han ido muchas veces de la casa huyendo de violencias y de abusos, no quieren volver a la casa. Muchas veces la respuesta del Estado es la reinserción familiar. O la institucionalización. Exacto. Pero ni una ni la otra son respuestas dignas, ni justas,
ni afectivas o amorosas para esos niños. Ninguna de las dos contempla de algún modo los derechos de los niños. A veces el planteo es la reinserción familiar y es mandarlos al lugar de donde han huido, de donde se han escapado. Entonces, yo más de una vez me pongo a pensar la situación de esos niños que encuentran daños y crueldades atroces tanto dentro como fuera de la casa. Entonces, más de una vez pienso, esos que se consideran defensores de la vida y que hablan del derecho a la vida y que se consideran pro vida, sería bueno que peleen por estos niños también. Estos niños que ya nacieron y que encuentran un infierno su vida es un infierno, un infiernito pequeño. Bueno, sería bueno que adultos que se consideran pro vida se organicen y hagan acciones en serio, por esos niños en situación de calle. Porque de esa manera la defensa de la vida dejaría de ser una mera retórica o un discurso oportunista para sostener y mantener ejercicios de poder machista y realmente se transformaría en un gesto y en una práctica justa que es necesaria, fundamental e indispensable para que nuestras sociedades sean un poco mejor. Elena, dejamos acá para después retomar la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por venir, muchas gracias por este espacio también para pensar y para conversar. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Elena Maidana, Envueltas y Revueltas en el Aire.